amor. Usted conoce Juan 3:16, de tal manera, a ver, lo decimos todos juntos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Amás tanto a alguien como para decir, voy a permitir que mi hijo dé toda su sangre y se muera desangrado para salvarte a vos? Es una muestra muy grande de amor. Y Dios lo hizo. Y ese amor sigue intacto. Si Él tuviera que hacerlo de vuelta, lo haría de vuelta porque nos sigue amando de esa misma manera. Dios dio todo por amor y sigue amándonos. En el comienzo de esta palabra se habló de, porque uno puede decir, bueno, sí, Dios ama a los buenos, a los que están en la iglesia, porque se portan bien. Pero ¿cómo empezó la reunión? El Señor hablando y encontrándose con una persona pecadora, en un pecado que era como, wow. Pero el amor de Dios excedía eso. El amor de Dios te ama a pesar de tus errores, de tus fallas, de mis pecados. Claro que Él quiere que salgamos de ese pecado, pero no nos deja de amar porque nos encuentra en pecado. Todos hemos pecado y a todos Dios nos encontró como esa mujer en una condición de pecado infragante porque Él lo ve todo. Y simplemente Él lo dio todo por los pecadores. Entonces, si había una montaña de pecado en tu vida, no sos menos que el que está al lado que tal vez nunca mató a nadie o nunca robó. Porque ese pecado, si se lo diste al Señor, quien murió por tus pecados y Él te perdonó, están en el fondo del mar. Porque es una expresión nada más, ¿no? Dios los borró. Entonces Dios no te ama menos por tu pasado. Dios no te ama más por tu buen pasado. Dios nos ama de tal manera que dio su Hijo por nosotros. Y ese amor sigue vigente. El poder milagroso y transformador de Dios. En ese amor que Él ha manifestado a través de Cristo también, Él ha hecho que podamos justamente salir del pecado, salir de la muerte, salir de la condenación eterna y cambiar nuestra vida. 2 Corintios 5:17 sigue siendo real hoy en día, igual que en el 52, igual que en el año 0. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, no en una religión, no en la iglesia El Faro, si alguno está en Cristo, que es una nueva criatura, una nueva persona. El poder de Dios hace 72 años, el poder de Dios hoy es de tal manera, tan impactante, que hace que una persona deje de ser esa persona, deje de ser lo que era para ser una nueva persona. Si el diablo te persigue con tu pasado, decile a ese que está muerto, al Pedro que se murió, el Pedro que era antes, porque este es un nuevo Pedro que tiene una nueva vida y que no existe ese cartelito con toda la condena, con todo lo que hiciste. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No importa que tu pasado decía prostituta, como en el caso de este, ladrón, mentiroso, falso, chusma, no sé, lo que quieras. Te podés mirar en el espejo y ese cartel ya no está más cuando fuiste hecho una nueva persona en Cristo Jesús. Eso solamente lo puede hacer Dios. Las personas, por más que van y atienden y toman medicación, el cartel de su pasado no lo pueden sacar nunca porque está ahí.
Lo que viviste en la infancia, tus crisis, los abusos, las violaciones, la violencia en general, los dramas, las situaciones que vive la gente, no se las pueden sacar, afecta su vida, sus emociones, su pasado, su presente y su futuro. Pero hay un poder tan grande que solamente puede ser el de Dios, que era vigente en ese tiempo, transformaba a la gente, era vigente en el año 52 y es vigente hoy en día porque Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Cuántos lo pueden creer? Dios nos hace nuevos. Saca el cartel y nos pone el cartel que dice nueva criatura. Lucas 1:37 nos dice, porque nada hay imposible para Dios. Ese Dios poderoso es el mismo en el año, las cosas cambiaron, pero el poder de Dios no cambió. Y Dios sigue siendo tan poderoso para obrar en aquellos que confían en Él, tanto hace 72 años como ahora. También hay algo que permanece y es ese hilo conductor de la iglesia desde el principio y ha pasado por el año 52 y llega hasta hoy en día, y es la fe. La palabra del Señor nos enseña en Marcos 11:22, nos dice, respondiendo Jesús les dijo, tengan fe ¿en quién? En Dios. Y esa sigue siendo una verdad fundamental. Lo que dijo Jesús era real en ese momento, era importante en el año 52 y es importante en el día de hoy. Porque hoy la gente te dice que nos hace diferente, sale de ese hilo conductor. Si nosotros como iglesia, porque todo cambió, hubiéramos cambiado también nuestra forma de creer, entonces hay gente que te dice, no importa en lo que creas. La New Age, la nueva era, te dice podés creer en la silla, podés creer en San no sé cuánto, podés creer en la muerte, podés creer en el demonio, podés creer en lo que sea, pero tenés que creer, tenés que tener fe. Es importante tener fe, creer, fe en vos mismo, es fe. Pero ¿qué nos dice? ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Cuál es lo que Dios nos dijo a través de Jesucristo? Tengan en fe, no en la silla, no en su propia vida, no en su propia fuerza, no en algún santo. Tengan fe ¿en quién? En Dios, a través de Cristo. Y eso hace que hoy en día tengamos esa realidad y esa identidad con el pasado. Aunque las cosas cambiaron, lo que nos dijo el Señor con respecto a la fe es lo mismo. Nuestra fe tiene que estar puesta en el Dios de los cielos, en el Dios de la palabra de Dios, en el Dios que se hizo carne en Jesucristo, en el Dios que está con nosotros a través del Espíritu Santo. Como se dijo, Él dijo, yo voy a estar con ustedes. A través del Espíritu Santo el Señor está con nosotros. También hay algo que permanece inalterable. Todo cambió. Aparecieron muchos libros, aparecieron muchas películas, aparecieron muchas historias. Cosa que nos une con el año 52 y con todos los años anteriores, la predicación del Evangelio. Quizás en otro idioma, quizás de otra forma, quizás con otra liturgia, pero el Hechos 5:42 dice, y todos los días, y está hablando de los primeros cristianos, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y lo mismo se hacía en el año 52, lo mismo se hacía en el año 70, lo mismo se hacía en el año 90, lo mismo se hacía en el año 2000, cuando nos vinimos para acá en el 99, y lo mismo se sigue haciendo ahora, predicando la palabra del Señor. 2 Corintios 2:14 dice, doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo. Y esto es una realidad para la iglesia primitiva, es una realidad para la iglesia hace 72 años, es una realidad para nosotros. El que está en Cristo está en una vida triunfante y victoriosa. ¿Podemos decir amén? Hay victoria en el Señor. Y esa es una realidad que nos conecta con el principio. Muchas cosas cambiaron, pero Dios nos da la victoria igual que se la dio los hermanos. Porque todos tuvieron pruebas. ¿Ustedes se creen que en el año 52 era fácil en Argentina que estar en Ucrania, de donde vinieron, que estar en el interior de aquellos que vinieron del interior, aquellos que vinieron del Paraguay? La vida era fácil. No, en Paraguay los tiraron allá y en el monte había que desmontar, había que empezar de cero. En el Chaco pasaba lo mismo. En Europa era peor porque había guerras en todos lados. Era todo muy difícil. Todo era difícil. Si hoy es difícil, bueno, imagínense cómo era difícil antes. ¿Sí? Sin aire, sin luz, sin aire acondicionado, sin un Starbucks, sin un McDonald's, sin una pizzería, sin nada. O sea, los chicos de hoy no podían vivir así porque no había nada. O sea, las mujeres no podían dejar de cocinar un solo día porque no había dónde ir a comer.
Había que cocinar a la mañana, a la tarde, a la noche, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Sí? Había que estar todos los días, ni vacaciones ni nada, porque había que alimentar las vacas todos los días, había que alimentar a las gallinas todos los días. Si te vas de vacaciones 15 días, se mueren todas y hay que comer después. Bueno, era difícil la vida. Todo era muy difícil. Y los problemas que había, y las situaciones que había. Pero en ese tiempo, y antes todavía, desde el principio de la iglesia, y ahora hay algo que es igual, que nuestra victoria es Cristo Jesús. Y Él nos lleva de victoria en victoria. Si no estás yendo en victoria, ¿qué tiene que ver con que no tengas pruebas? No. ¿Qué tiene que ver con que con nuestros hermanos no tenían problemas? No, porque tenían problemas. Pero en medio de los problemas, el Señor los ayudó a seguir adelante. Edificar una iglesia, que alguien dijo el domingo, creo que Mario, en un garage. ¿Qué perspectivas? ¿Qué situaciones? ¿Cómo se podían imaginar las sillitas acolchadas que tenemos ahora y el aire acondicionado y las transmisiones? Tenían 1000 problemas, no tenían plata ni para nada. El templo que empezaron con fotos allí en Humberto era de piso así nomás, de contrapiso y unos bancos duros, unas lamparitas. Pero vivían en victoria por Cristo Jesús. Hoy podremos tener todas las pruebas, todas las dificultades, pero el Señor nos lleva de victoria en victoria. Estamos unidos a través de ese hilo conductor con todos los tiempos. Y para una noche como hoy hay algo que es fundamental. Y ya se mencionó hoy. Mi hermano no sabía de lo que iba a hablar. Hay algo que en medio de todos los cambios sigue siendo el eje fundamental. Lo que sostiene al cristiano, lo que sostiene a la iglesia, lo que hace que nos llevemos, además de la palabra de Dios y de la presencia de Dios, hace que podamos seguir adelante, que es la oración. Por eso no alcanza el domingo con un culto. Por eso no alcanza con que estés orando en tu casa. No alcanza que tengas la célula o tu ministerio. Qué bueno poder tener una reunión en la semana para poder tener un tiempo para orar. Un tiempo en tu casa, un tiempo en la célula. Filipenses 4, versículo 6 dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego. Toda oración y ruego. Tal vez los metodistas evangélicos oran de una manera. Ora uno, los demás dicen amén. Quizás los bautistas hacían lo mismo. Los pentecostales oran todos juntos y gritan. Y yo qué sé, hay de todo. Hay una oración de clamor, una oración en silencio. Hay quienes oran sentados y otros dicen, ¡oh! Sentado, antes nos poníamos todos de rodillas. Sí, en la iglesia cuando vamos a orar, automáticamente en el año 52, ¡blum!, se ponían todos de rodillas. Y estábamos un rato de rodillas. Un buen rato de rodillas. Hoy ya unos cuantos estarían diciendo, ¡ay! Ahora es importante en toda oración, de rodilla, de pie, sentado, con la mano levantada, sin levantar la mano, en voz alta, en voz baja, en silencio. No es lo importante es tu oración. ¿A quién le estás orando? Y hay algo más que tenía que ver con lo anterior, ¿no? Con lo que hablamos de la fe. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. Si yo no puedo agradecer a Dios y venir a Dios con acción de gracias, entrar por su puerta con acción de gracias. ¿Viste cuántas veces viniste preocupado por todos tus problemas? Ni te acordaste de agradecer a Dios. ¿Viste cuántas veces viniste enojado porque algo te pasó? Hoy me enojé porque el chofer no me paró en la parada. Entonces a veces venís enojado. Pero tal vez te olvidaste de agradecer a Dios. Tal vez estás muy preocupado. Pero toda oración con, ¿qué cosa? Agradecimiento, con acción de gracias.
Acordate, no importa el problema en que estás. Señor, gracias porque me trajiste hasta acá. Gracias porque todavía estoy y porque todavía puedo confiar en vos. Gracias por lo que podés hacer. Significa, creo que hay algo que Dios puede hacer, que yo no lo puedo hacer. Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No en el colectivero, no en tu enfermedad, no en el problema, en Cristo Jesús. Yo y Cristo, Cristo y yo, juntos en el pensamiento. ¿Cuántas veces nuestra cabeza está llena de todos los problemas? Entonces Jesús busca un lugarcito acá donde encontrar un espacio y no hay. Porque acá estás pensando en el colectivero, acá estás pensando en la economía, acá estás pensando en la falta de trabajo, acá estás pensando en el enojo, acá estás pensando en otra persona que te trató mal. Y toda la cabeza tuya, tu cabecita está ocupada de todo. Y Jesús quiere encontrar un lugarcito en tu cabecita. No encuentra. Pero cuando estás con acción de gracias y en oración, la paz de Dios llena nuestro corazón, nuestra mente. Santiago 1:6, yo voy a pedir que nos pongamos de pie. Esto faltaba, ¿no? O sea, hay algo que era así, desde que lo dice el Santiago, hasta el año 52 y ahora. Pero cuando oramos, además de acción de gracia, pero pidan con fe, no dudando que. Complicado. No sé cómo hace la duda, pero tiene más que 7 vidas, como los gatos, tiene 700 vidas. La mataste la duda y aparece por acá. Le pegaste acá y aparece por allá. ¡Hola! ¿Y si no pasa? ¿Y si Dios no te va a ayudar? ¿Y si nadie te escucha? ¡Bum! Le pegaste, aparece por allá. Y mirá lo que le pasó al otro. ¡Bum! Y mirá lo que te pasó hace 10 años. ¡Bum! Y vos matás duda. Y aparecen por abajo de la silla, por abajo, por todos lados aparecen. Pero acá dice que debemos orar sin dudar nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, las cosas cambiaron mucho, pero Dios no cambió. El amor de Dios no cambió. Los mandatos de Dios de que tengamos fe en Dios y no dudemos no cambiaron. Eso sostuvo la iglesia ha permanecido. Gracias al amor de Dios, al poder de Dios, transformador de Dios, ha transformado muchas vidas, ha transformado personas malvadas, personas realmente malintencionadas, ha cambiado personas realmente de una mala vida, los ha cambiado a una nueva vida. Y el poder de Dios sigue vigente. Dios ha sanado enfermos, ha hecho milagros, ha cambiado circunstancias, ha continuado obrando en la vida de muchas personas y Dios sigue teniendo el mismo poder, la palabra de Dios sigue teniendo la misma eficacia, ¿sí? Y todos seguimos predicando el Evangelio de Dios que nos ha traído vida a nosotros, pero también, qué bueno que podemos permanecer en oración y qué bueno que usted hoy está en esta noche de oración. Así que vamos a orar al Señor.